Seguimos con otro ejemplo más de la aplicación de las inecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, veremos, me dice aire limpio, me dice para que el aire se considere limpio, el promedio de 3 contaminantes debe ser menor que 3,2 partes por millón, o sea ppm, si los primeros dos contaminantes son de tanto y de tanto, ¿en qué rango de valores debe estar el tercer contaminante para que el aire resulte limpio? Me dice, muy bien, entonces, ¿qué me dice? El promedio de los contaminantes, dice, a ver, veremos. El promedio de el promedio de contaminantes para que el aire se considere limpio, dice que debe ser menor, no menor o igual, menor, ¿no ve? A 3,2 partes por millón. 3,2 partes por millón. Muy bien. Y después me dice, esto es el promedio de 3 contaminantes. Ahora dice, si los primeros dos contaminantes son 2,7 y 3,42, entonces este promedio, ¿cómo se va a lograr? Se logra 2,7 más 3,42 más un número que yo no conozco, ¿cuál será? Que le voy a poner X, que es lo del tercer contaminante, y como es un promedio, se divide entre 3, ¿no ve? O sea, si hay 3 cantidades, las sumo y las divido entre 3. Esa es la forma de sacar un promedio, ¿verdad? Y aquí voy a tener 3,2. Listo, lo único que yo tengo que hacer ahora es sacar cuánto tendría que valer el valor de, cuánto tendría que ser X mínimo para que el aire se considere limpio, ¿sí? No mínimo, va a ser el X máximo. Veremos, vamos a multiplicar todo por 3. Entonces no hay ningún problema. No, primero vamos a sumar esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a tener 2,7 más 3,42. 6,12. Entonces aquí voy a tener 6,12 más X sobre 3 menor o igual, perdón, solamente menor que 3,2. El 3 va a ir a multiplicar, o en otras palabras, yo multiplicaría todo por 3, ¿no ven? Entonces acá me va a quedar 6,12 más X, y esto va a ser 3,2 por 3, que eso me va a dar 9,6. Muy bien, ahora esto se va a ir a restar. Recuerden que una inecuación se hace exactamente igual que una ecuación, con la única diferencia que se da cuando yo multiplico o divido por un número negativo. En tal situación el sentido va a cambiar, pero en todo lo demás es exactamente lo mismo que una ecuación. Entonces yo lo voy a mandar a restar y voy a poner aquí 9 menos 6 menos 6,12 es 3,48. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Me dice 3x para que el aire se considere limpio. Recuerden, lo que yo tengo aquí al final es exactamente lo mismo que yo tenía aquí al principio. Es la misma condición, ¿sí? Entonces, para que el promedio de contaminantes es menor a 3,2, es decir, para que el aire se considere limpio, se tenía que dar esta condición, ¿verdad? Seguimos entonces, para que el aire se considere limpio, se tiene que dar esta condición, que las partes por millón de contaminantes del tercer contaminante tiene que ser menor que 3,48. Muy bien, ahora dice, ¿en qué rangos de valores debe estar el tercer contaminante para que el aire resulte limpio? Entonces, el rango de valores del tercer contaminante debe estar, tiene que ser menor a esto, ¿no ve? Y no puede ser negativo, entonces debe estar entre 0 y 3,48, ¿sí? O en otras palabras, X tiene que pertenecer al intervalo de los contaminantes entre 0 y 3,48. El 3,48 no es parte del resultado, tiene que ser menor a eso. Por lo tanto, ahí pongo un paréntesis que significa intervalo abierto, ¿verdad? Muy bien, espero que se esté entendiendo. Como pueden ver, los problemas son medio parecidos entre sí, con alguna que otra diferencia. Y bueno, en los siguientes ejemplos vamos a ir viendo algunos que sean un poquitito más complejos.